Feliz noche, estimados participantes. Bienvenidos y muchas gracias por su asistencia. Damos inicio a la segunda y última clase en vivo del periodo 2026-5 para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 1, sección R1. Quien les habla, la profesora y tutora Yosbeli Vázquez. El objetivo de este espacio de aprendizaje es recordarles la dinámica de funcionamiento de la asignatura, su estructura y un resumen teórico breve que agrupa las unidades 2 y 3. Recordemos que este periodo académico inició el pasado lunes 11 de mayo y culmina el próximo 2 de junio, lo cual significa que nos quedan pocas semanas para conocer lo extenso del desarrollo teórico de esta unidad curricular. Para ubicarnos en el presente, la presente clase, debemos recordar lo siguiente. Teoría de los tratamientos 1 es una unidad curricular que tiene como objetivo general analizar los modelos cognitivo-conductuales de tratamiento psicológico mediante la construcción de un marco conceptual para la planificación terapéutica de soluciones a distintas problemáticas y patologías clínicas del niño y del adolescente en los diferentes contextos con una actitud ética y reflexiva. Teoría de los tratamientos 1 está organizada en 3 unidades de competencia. En la primera clase en vivo nos enfocamos en desarrollar la unidad 1. En esta conoceremos de manera general las unidades 2 y 3. Como ustedes bien saben, la evaluación para esta unidad curricular constará de la realización de 2 cuestionarios que cada uno tiene un valor del 50%. El cuestionario 1 tiene como propósito evaluar la unidad 1. Por su parte, el cuestionario 2 tiene como propósito evaluar las unidades 2 y 3. Asimismo, es importante señalarles que ambos cuestionarios deben realizarlos antes del 2 de junio, fecha que está estimada como cierre. Para ello, tienen los distintos materiales disponibles en los recursos de consulta, así como el banco de preguntas y respuestas, más el aporte teórico que se les está suministrando a través de estas clases en vivo. Felicito a quienes ya han ido realizando el primer cuestionario de manera exitosa y satisfactoria. Ahora bien, conozcamos en qué consiste teóricamente la unidad 2 y la unidad 3 para que tengan la base al momento de dar respuesta a estos dos cuestionarios. La unidad 2 tiene como objetivo el estudio de los modelos y técnicas de abordaje cognitivo-conductual para la planificación de estrategias de tratamiento, descripción de las técnicas de exposición basadas en el condicionamiento operante y encubierto, de autocontrol, de adquisición de habilidades, de relajación y a su vez reconoce las técnicas cognitivas como lo es la reestructuración cognitiva. Por ahí dice que no escucha nada, pero el micrófono ya está activado. Los diferentes enfoques de tratamiento que se describen deben comenzar con la realización de una buena historia clínica, seleccionar problemas específicos de tratamiento y decidir un plan de acción claro y concreto, de acuerdo al enfoque teórico afín al profesional. Dependiendo de los resultados de la evaluación psicológica, se va a determinar el encuadre a utilizar con el paciente. Se plantean los objetivos y cuáles serían los indicadores de éxito. El encuadre tiene que ser adecuado al paciente. La terapia indicada será la que el paciente necesite, siendo el encuadre un medio para alcanzar los objetivos. En el área de la psicología clínica, trabajar terapéuticamente con niños y adolescentes requiere de habilidades actitudinales y aptitudinales particulares.
que implica adaptarse al lenguaje y a las características evolutivas del paciente en estas etapas del desarrollo, constituye para muchos profesionales un reto personal en el área psicológica, ya que se debe atender a la diversidad de factores que tiene el abordaje de este tipo de pacientes, entre los cuales se tienen los cambios sociales, culturales, tecnológicos, el cambio de paradigma de las nuevas generaciones, el estilo de crianza educativo, el tipo de lenguaje que ahora a nivel interactivo está muy marcado por el uso de las redes sociales y el uso de la inteligencia artificial. Muy probablemente el lenguaje que utilizaban los adolescentes hace 20 años obviamente no se parece en nada a el lenguaje que están utilizando nuestros adolescentes. Entonces, no son los adolescentes, los niños también, como una manera de ellos tener su lenguaje particular y que los adultos no tengamos acceso al mismo. Entonces, trabajar con esta población implica que, además de que nosotros nos formemos técnicamente, tengamos que abordar otros aspectos propios de las dinámicas de comunicación en la cual estamos inmersos en la actualidad. Ahora, cuando nosotros hablamos de todo este abordaje y las técnicas de terapia, debemos partir de lo que son los objetivos terapéuticos. Los objetivos terapéuticos son aquellos lineamientos que se construyen en las primeras sesiones. Y esto va a suceder cuando tengamos suficiente información clínica y la alianza como para pensar juntos hacia dónde ir. En el caso del abordaje con los niños y adolescentes, nosotros vamos a basarnos en la información que nos suministre el niño y el adolescente, pero también el que nos proporcione principalmente su cuidador o su figura principal de representado. Ahora, los objetivos terapéuticos van a depender de la valoración previa que se haga del individuo, así como del marco conceptual en el que se basan las técnicas terapéuticas psicológicas utilizadas. Si estamos hablando del enfoque cognitivo, entonces será modificar y flexibilizar esquemas de pensamiento. Si estamos hablando del enfoque conductual, será modificar la funcionalidad de la conducta. El quehacer del terapeuta parte en principio de la realización de un proceso de psicodiagnóstico, el cual va a constituirse en la guía y lo ayuda a ser más preciso, discriminativo y coherente en la comprensión particular de cada uno de sus pacientes. Y al momento de nosotros establecer estos objetivos terapéuticos, los vamos a ir explorando desde ese abordaje inicial o desde esa primera sesión. En el caso de los papás, siempre les van a decir, digo papás o representantes, van a decir, ¿cuáles son los lineamientos a partir de ahora? Muy probablemente esa primera sesión sea muy pronto o inmediatamente al terminar, muy pronto para nosotros poder establecer cuáles son los objetivos de terapia o poder establecer ese patrón de evaluación. Entonces, nosotros podemos tomarnos un tiempo para evaluar toda esa información que hemos recolectado en esa primera sesión para poder retomarla en la segunda y la tercera sesión, que son, por decirlo de algún modo, las sesiones donde nosotros nos enfocamos en realizar esa anamnesis clínica y en poder recolectar toda la información necesaria antes de pasar al proceso de evaluación como tal, que casi siempre es lo que implica el abordaje con niños y adolescentes. Las metas de intervención deben adecuarse a la realidad del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes un niño, un adolescente que debes evaluarlo
para ingresarlo al sistema escolar, en este caso que se ve mucho porque viene de un sistema educativo del extranjero, entonces nosotros tenemos que ubicar primero el nivel académico del niño en esas primeras sesiones, establecer cómo es el tipo de lenguaje, el tipo de pensamiento, el tipo de inteligencia. A partir de allí, nosotros vamos a decidir si realizamos con pruebas psicométricas más sencillas o más complejas, o más cortas o más largas. ¿Por qué hablo de esto? Porque muy probablemente sí nos pueda servir el Raven, pero si nosotros digo Raven escala coloreada, que es uno de los instrumentos psicométricos que se utilizan para evaluar el nivel de inteligencia, si nosotros queremos saber cómo razona el niño y cómo podemos insertarlo en el medio escolar, o si necesitamos determinar cuáles son sus fortalezas cognitivas y cuáles son sus debilidades, entonces muy probablemente nosotros nos decantaríamos por una escala Wechsler o por alguna escala para poder apreciar si el niño trae alguna dificultad de tipo atencional o alguna dificultad del aprendizaje que vaya a interferir en su proceso de adaptación en el medio escolar. Esto es lo que se refiere a que nos vamos adecuando a la realidad del paciente. Es necesario tener una hipótesis específica de lo que le sucede al paciente. Todas las técnicas de terapia se deben adaptar al paciente y a la situación. Esto quiere decir que no todas las técnicas pueden ser aplicadas en todos los casos o no son coherentes para el tipo de caso que estemos abordando. De manera general, ante nosotros pasar a lo que son las técnicas, debemos hablar de cómo son los planes de tratamiento. Y aunque en la práctica clínica nosotros particularizamos e individual y hacemos los ajustes a las necesidades individuales de ese paciente, sobre todo en el caso de niños y adolescentes, tenemos un estándar de plan de tratamiento. Y ese estándar de plan de tratamiento incluye el motivo de consulta formulado clínicamente. Esto lo hablaremos más o menos al final. En ese motivo de consulta nosotros vamos a precisar cuáles son esos factores predisponentes, los precipitantes, cuáles son todos aquellos aspectos que inciden en el problema que traiga el paciente. Hacemos una hipótesis diagnóstica preliminar, que es la primera impresión diagnóstica que nosotros hacemos en esa primera sesión inicial y que luego la vamos a ir confirmando a medida que nosotros vayamos haciendo la evaluación. Se incluyen en ese plan de tratamiento los objetivos acordados con el paciente. Recuerden que si estamos hablando del abordaje de niños y adolescentes, eh, estos objetivos los vamos a establecer con los padres o los representantes. Y cuáles son esas estrategias y herramientas que tenemos previstas para el abordaje del caso. Tener un plan de tratamiento básico nos va a servir para ir orientando el trabajo sesión a sesión. Esto quiere decir que nosotros hacemos la planificación de las sesiones y de ese tratamiento que vamos a ir guiando. Este plan de tratamiento también nos va a permitir tener un norte ante momentos de incertidumbre o cuando sintamos que no estamos haciendo nada o no se está haciendo el trabajo o el paciente no tiene ningún indicador de cambio. Incluir o establecer ese plan de tratamiento sirve como material para las supervisiones o al momento de realizar interconsultas y al momento de hacer informes. Asimismo, tener este plan de tratamiento nos ayuda a evaluar el progreso a lo largo del tiempo. ¿Por qué es importante tener objetivos claros, objetivos terapéuticos? Porque no son solamente un punto de partida, sino, perdón, son nuestra guía y nuestra brújula a lo largo de todo ese proceso terapéutico. Una intervención sin objetivo se considera que es una intervención al azar. Cuando nosotros tenemos claro hacia dónde va el proceso terapéutico, cada intervención tiene un criterio clínico detrás de ello. Existen distintos tipos de objetivos. Antes de nosotros definir los objetivos, es importante entender cuáles son las expectativas del paciente acerca del proceso.
Hay tipos de pacientes, eso no sucede tanto, bueno, puede suceder con adolescentes que buscan ellos por sí solos ir a terapia, que buscan ese espacio catártico que significa hablar, ser escuchado, desahogarse en un contexto donde no vayan a recibir ningún tipo de juicios o crítica. Otros buscan cambios concretos en su vida. Esto sería en el caso de que los adolescentes vengan ya con su objetivo claro de trabajar autoestima, proyecto de vida o realizar las orientaciones vocacionales. Otros llegan sin saber qué esperan y será parte de ese proceso ir construyendo los objetivos en conjunto. En el caso de los niños y adolescentes, estas pautas nos las va a dar casi siempre los padres o los representantes. Estas expectativas de la terapia son el punto de partida para poder construir los objetivos junto al paciente. Es importante que tengamos presente, sobre todo si estamos hablando del enfoque cognitivo-conductual, que todos los objetivos tienen que ser medibles. Por ejemplo, trabajar la ansiedad no sería un objetivo medible, pero existen algunas preguntas que nos pueden ayudar a concretar este objetivo, como por ejemplo, ¿qué cambiaría en tu vida si esta ansiedad o este problema fuese menor? ¿Cómo te darías cuenta que estás mejor? ¿Qué estarías haciendo diferente? Las respuestas que nos dé el paciente van a ser los indicadores para el progreso del mismo. Los objetivos terapéuticos hay que estarlos revisando periódicamente. Estos pueden ir cambiando a lo largo del proceso terapéutico. Pueden haberse cumplido y necesitar nuevos objetivos de terapia. Puede aparecer algo más urgente que desplace el objetivo terapéutico inicial. Por tanto, revisarlo es parte de ese trabajo clínico activo que hacemos en ese proceso psicoterapéutico. Partiendo de la premisa que los trastornos mentales y del comportamiento siguen siendo un motivo de consulta que se presentan dentro de la práctica de la clínica infanto-juvenil, al respecto, de Jong, en el año 2017, refiere que a nivel mundial se tiene en cuenta cada día más la importancia de la detección y prevención de las alteraciones psicológicas infantiles para facilitar el desarrollo armonioso de la personalidad desde edades muy tempranas. En este sentido, se hace imprescindible dar a conocer la intervención psicológica para estos grupos etarios desde los diferentes modelos y enfoques teóricos, entre los cuales se incluyen el conductismo o el enfoque cognitivo-conductual. Y yo agregaría que a raíz de la pandemia se le ha dado mayor visibilidad a la presencia de los trastornos mentales y del comportamiento en el área infanto-juvenil, ya que en ese tiempo em, en el que estuvimos confinados, los padres o muchos padres se dieron cuenta de las dificultades que presentaban los niños y adolescentes, no solamente desde el punto de vista académico, intelectual, cognitivo, el desarrollo, sino también desde el punto de vista emocional. Es bien conocido que a raíz de la pandemia, no solo los niños y adolescentes, sino también nosotros los adultos, hubo mayor incidencia de estados de ansiedad, estados depresivos, conductas autolesivas, como parte de esa restricción social propia de un confinamiento. Entonces, todas estas son razones válidas para que nosotros tengamos mucho más presente conocer a profundidad cómo se realizan las intervenciones psicológicas, que además es algo de las tareas recurrentes del psicólogo, sobre todo el psicólogo que se dedica a la parte clínica. Las investigaciones recientes en psicoterapia muestran que la calidad de la alianza terapéutica, que es esa relación que se establece entre terapeuta y paciente, predice el resultado del tratamiento más que el enfoque teórico utilizado. Recuerden que el enfoque teórico utilizado es lo que nos da la base para hacer esas intervenciones. Al respecto, Bordin identificó 3 componentes de esa alianza terapéutica. De acuerdo con los objetivos, el acuerdo en las tareas y el vínculo afectivo. Estos 3 aspectos comienzan a definirse desde la primera sesión. El vínculo terapéutico es esa base desde la cual el paciente puede arriesgarse a cambiar,
Es decir, que nosotros nos convertimos en instrumentos para el cambio. Además de instrumentos para el cambio, nosotros, como lo dije en la sesión anterior, nos convertimos en esos yo auxiliares o esos yo de apoyo para los pacientes. Sin un vínculo, yo agregaría estrecho, las mejores técnicas no funcionan. Si nosotros no tenemos una una adecuada alianza terapéutica y una suficiente empatía y un buen rapport con el paciente, no va a funcionar la terapia. El encuadre es algo que también debe considerarse dentro de ese plan de tratamiento. El encuadre es ese conjunto de condiciones bajo las cuales desarrollamos el proceso terapéutico. Y este encuadre es esa estructura que va a hacer posible el trabajo clínico. Un encuadre claro genera confianza y previsibilidad. Cuando nosotros hablamos del encuadre terapéutico, nos estamos refiriendo a la frecuencia, la duración, el costo, el tipo de modalidad de tratamiento. Pero me voy a enfocar en dos aspectos que son importantes y que muchas veces suelen subestimarse, pero que son parte de la estructura y que en ocasiones hay que ser en principio rígido y a medida que va transcurriendo las sesiones podemos ser un poco más flexibles. La frecuencia de los procesos terapéuticos usualmente son de carácter semanal, quincenal o una vez al mes. Esto va a depender de la necesidad o del motivo de consulta que trae ese paciente. Es importante definirla y sostenerla, es decir, que sea constante a lo largo del tiempo porque eso es parte del tratamiento. Todos los aspectos de ese encuadre implican flexibilidad. Si el paciente presenta mejoría en las primeras sesiones, nosotros podemos ir ajustando esa frecuencia y pasar de semanal a quincenal o ir ajustando según el proceso. Si tenemos pacientes en crisis, muy probablemente podamos tener 2 sesiones semanales para tener esas intervenciones más estructuradas, sobre todo en aquellos casos donde hay conductas autolesivas de carácter suicida o en aquellos episodios depresivos mayor o con síntomas graves. Lo importante es que cualquier cambio se converse con el paciente y se establezca con él, no simplemente que vaya sucediendo. La duración de las sesiones. Usualmente, de acuerdo al enfoque, esto puede tener un aproximado entre 40, 45, 50 minutos, 60. El tiempo fijo va a ser parte del encuadre. La sesión que suele tener más tiempo, al menos en mi caso, es la primera sesión, porque la primera sesión es imposible que nosotros en 50 minutos o en una hora nosotros abordemos una anamnesis clínica que sea larga o haces una entrevista clínica semiestructurada donde tienes que abordar, sobre todo en el caso de los niños y adolescentes, aspectos del desarrollo que van desde su embarazo hasta la hasta el desarrollo actual, pues nos va a tomar tiempo hablar de cómo fueron todas esas condiciones del embarazo, la historia del desarrollo de su motricidad, del lenguaje, de los aspectos emocionales, del juego, del control de esfínteres, de la alimentación, del sueño, de la dentición. Todo eso nos va a tomar bastante tiempo. Por eso, solo en la primera sesión es un poco más larga que las siguientes. Ya las siguientes, ya ahí sí nosotros podemos fijar una duración entre 50 a 60 minutos. Ahora, como nosotros estamos hablando de la población infanto-juvenil, una de las terapias que funcionan por excelencia con este tipo de población es la basada en el enfoque cognitivo-conductual. Tenemos el enfoque conductual puro, el enfoque cognitivo puro y la integración, que es el enfoque cognitivo-conductual. Desde la teoría se habla de la naturaleza breve de la terapia desde el enfoque cognitivo-conductual y que son particularmente adecuadas para ayudar a los pacientes que requieran intervenciones breves por distintas razones. Además de que se considera que son enfoques con validez empírica y evidencia científica objetiva y
consistente. A continuación, yo les voy a hablar de las particularidades de lo que son las técnicas conductuales puras y las técnicas cognitivas. Vamos a comenzar con la definición de las técnicas conductuales. Estas se definen como un conjunto de técnicas terapéuticas que persiguen como objetivos la modificación, adquisición o pérdida de comportamientos por parte del cliente o paciente. Nos permiten ensayar nuevas formas de conducta más adaptativas que se van a ir adquiriendo a lo largo del tratamiento. Antes de nosotros hacer cualquier tipo de intervención, es importante, como ya señalé, tener presente lo que es el psicodiagnóstico. Y en el caso del enfoque conductual, pues no podemos obviar lo que es la evaluación y el diagnóstico conductual. Los terapeutas conductuales establecen una muy estrecha relación entre el diagnóstico, la evaluación y el tratamiento, siendo los dos elementos primeros, que es el diagnóstico y la evaluación, la base sobre la cual se lleva a cabo el tratamiento, en el que hay un aspecto que es el elemento central del tratamiento, conocido como análisis funcional. Y este análisis funcional es el elemento central en el cual se basa el diagnóstico, el cual, por otra parte, no está dirigido a etiquetar al sujeto en una categoría diagnóstica determinada, sino a identificar cuáles son esos estímulos precedentes y las contingencias con las cuales se asocian determinadas conductas. La literatura reporta el método de Kanger y Hallen para hacer esta evaluación y diagnóstico conductual y se compone de 7 pasos. Primero, análisis de la situación problemática, en el cual se especifican detenidamente o se registran cuáles son esas conductas del paciente. Cuando nosotros en el enfoque conductual hablamos de conducta, es aquel aspecto que es medible y observable. Luego pasamos a la clarificación de la situación problemática. En este paso se especifican cuáles son los factores ambientales, es decir, cuáles son aquellas condiciones ambientales bajo las cuales se realiza la conducta problema y cuáles son las consecuencias que la mantienen o aquellas variables que mantienen esa conducta problema. De tercero está el análisis motivacional. Esto nos va a permitir identificar cuáles son los estímulos, la aversión y los refuerzos positivos para el paciente. Es decir, aquí identificamos los posibles reforzadores para el paciente al momento de establecer ese plan de intervención. El análisis evolutivo. En este paso se van a identificar cuáles son aquellos cambios biológicos, sociológicos y conductuales que se han producido a lo largo de la historia del individuo y que tienen que ver con esa conducta problema. Luego tenemos el análisis del autocontrol, donde se identifican las situaciones y las conductas que el individuo puede controlar. Posterior a eso tenemos el paso 6, que es el análisis de las situaciones sociales, mediante en el cual se especifican las relaciones del individuo con otras personas de su ambiente y sus cualidades aversivas o reforzantes. Y por último tenemos lo que son el análisis del ambiente físico, social, cultural, en el cual se evalúan los criterios normativos de conducta del paciente que se encuentran para llevarlos a cabo. Esto nos va a dar un panorama para nosotros poder establecer, por supuesto, ese plan de tratamiento. Y ese plan de tratamiento nosotros lo vamos a llevar a cabo a través de distintas técnicas. ¿Cuáles son las técnicas conductuales puras que se trabajan regularmente? Tenemos en primer lugar la desensibilización sistemática, que además se vale de lo que son las aproximaciones sucesivas y las técnicas de relajación para ir, como dice la misma técnica, desensibilizando al paciente sobre aquellos estímulos o aquella estimulación que le resulte aversiva.
Tenemos el reforzamiento positivo y negativo, el castigo, los contratos conductuales, los programas de puntos o lo que en la literatura van a encontrar como economía de fichas, el control ambiental, la extinción, la sobrecorrección, el coste de respuesta, el tiempo fuera, que es una técnica muy aplicada en el área psicoeducativa, la programación de actividades o la activación conductual, que es una técnica que se utiliza con mucha eficacia en el abordaje de los pacientes con depresión, y los ejercicios de relajación progresiva muscular de Jacobson. Ahora bien, ¿cuáles son las bases de la terapia conductual de manera general? La terapia conductual es una forma de terapia que se basa en los principios del conductismo. La escuela de pensamiento conocida como conductismo se centra en la idea de lo que aprendemos en nuestro entorno. Siendo así, podemos definir a las técnicas conductuales como aquel conjunto de técnicas terapéuticas que persiguen como objetivo la modificación, adquisición o pérdida de comportamientos por parte del sujeto. Si nosotros lo trasladamos en otras palabras, es decir, que tenemos técnicas conductuales para implantar conductas, para reforzar o modificar conductas y para extinguir conductas que son estas pérdidas de comportamiento. Las técnicas utilizadas en este tipo de tratamiento solamente se basan en las teorías del condicionamiento clásico, sino también en las teorías del condicionamiento operante. Recordemos aquí, de por allá del primer trimestre, a Pavlov y a Skinner. La terapia conductual se basa en la acción. Así, los terapeutas conductuales se van a centrar en el uso de las mismas estrategias de aprendizaje que llevaron a la formación de conductas no deseadas, orientando la terapia hacia la adquisición de nuevos comportamientos o el logro de conductas adaptativas o funcionales. Los dos principios básicos que conforman la terapia conductual, como lo acabo de describir, son el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico implica formar asociaciones entre estímulos, mientras que en el condicionamiento operante se centra en utilizar tanto el refuerzo como el castigo para aumentar o disminuir la frecuencia de un comportamiento. El condicionamiento clásico es una manera de alterar el comportamiento y existe un buen número de técnicas orientadas a producir este cambio. Originalmente se le conoció a la terapia conductual basada en el condicionamiento clásico como modificación de conducta. Las principales técnicas utilizadas desde este enfoque son la inundación, la desensibilización sistemática, la exposición o la terapia aversiva. Existen otro grupo de técnicas basadas en los principios del condicionamiento operante, lo cual significa que van a utilizar el refuerzo, el castigo, la formación, el modelado, el moldeamiento y otras técnicas relacionadas para modificar el comportamiento. Todos estos métodos tienen la ventaja de que están meramente centradas en la conducta problema, lo cual permite que se puedan producir resultados rápidos y eficaces. Voy a mencionar algunas de las técnicas que son mayormente utilizadas en el área infanto-juvenil. Tenemos en primer lugar la economía de fichas. Esta es una técnica basada en los principios del condicionamiento operante y que consiste en establecer un sistema en el cual el niño obtenga o se gane una serie de puntos o fichas por comportarse de una determinada manera y existen algunos registros, como estos registros que se hacen semanales, donde el niño se gana puntos para obtener al final una recompensa mayor. Esto lo estoy diciendo así de manera general. Ustedes tienen la tarea de profundizar cada una de estas técnicas. Yo se las estoy definiendo de manera general. Cada una tiene sus particularidades. Tenemos el manejo de las contingencias, que esto se define como el manejo de los premios o refuerzos positivos y de los castigos para hacer que un determinado comportamiento se repita y desaparezca.
está la extinción, que consiste en suprimir el reforzamiento de una conducta que ha sido reforzada previamente. Es decir, que si, por ejemplo, el niño hace una travesura, lo que tendríamos que hacer es actuar como si nada, es decir, le retiramos la atención o un refuerzo positivo. El castigo negativo implica un condicionamiento a través del cual se le retira a el niño un estímulo agradable o positivo como consecuencia de la realización de una conducta no deseable, para que en un futuro la emisión de dicha conducta disminuya o llegue a desaparecer. Tenemos el castigo positivo. El procedimiento básico de esta técnica consta de la presentación de un estímulo negativo al realizar una conducta específica. De esta forma, la no realización evitaría el estímulo aversivo. Tenemos el tiempo fuera, que consiste en retirar al niño de poder obtener un reforzador positivo durante un periodo de tiempo determinado y de modo contingente a la ejecución de una conducta. Tenemos el modelado o el modelamiento. Esta es una técnica terapéutica en la cual el individuo aprende comportamientos nuevos observando e imitando el comportamiento de otras personas denominados modelos. Está la técnica de la intención paradójica. Este es uno de los métodos más rápidos, más poderosos y menos comprendidos para cambiar la conducta mediante una serie de instrucciones que llamamos paradójicas. Se trata de pedirle al paciente que haga precisamente lo que es objeto de malestar psicológico. Esto es lo que nosotros llamaríamos de manera coloquial la psicología a la inversa. Tenemos la desensibilización sistemática. Se trata de aprender a relajarse mientras se imaginan escenas que progresivamente se van provocando ansiedad, y lo vamos haciendo por aproximaciones sucesivas. Utilizamos para esto la visualización y la imaginación para ir exponiendo al paciente ante aquellos estímulos que le suelen generar ansiedad. La repetida presentación del estímulo hace que éste pierda progresivamente su capacidad de evocar ansiedad y, en consecuencia, malestar físico, emocional o cognitivo. Se tiene la técnica del reforzamiento positivo, que se basa en ofrecer un estímulo reforzador o apetitivo después de la realización de un determinado comportamiento. Con ello se puede pretender aumentar la probabilidad de esa respuesta en situaciones futuras. Y se tiene el reforzamiento negativo, que es una técnica que consiste en fortalecer una determinada conducta mediante la eliminación o prevención de un estímulo de naturaleza aversiva. Ahora, con todas estas técnicas es importante hablar de lo que es la efectividad de la terapia conductual. Cuando se trata de problemas de comportamiento específicos, la terapia conductual a menudo puede ser más eficaz que otros enfoques, además que es una intervención estructurada y directiva. De acuerdo a los parámetros de la APA o la Asociación Americana de Psicología, desde la psicología clínica se hace mucho énfasis en la famosa psicología o psicoterapia basada en la evidencia, y es precisamente la terapia conductual quienes cumplen con estos parámetros. ¿Por qué? Porque existen innumerables investigaciones de carácter experimental donde se han medido la efectividad del enfoque conductual en los distintos abordajes, en los distintos grupos etarios, solamente en la población infanto-juvenil. ¿En qué áreas aplicamos la terapia conductual? Pues sirve para el abordaje de distintas condiciones y trastornos, entre los cuales están, por supuesto, las fobias, los trastornos de ansiedad, entre los cuales se incluyen los episodios de pánico, los trastornos del desarrollo como las dificultades del aprendizaje, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, en dificultades con habilidades comunicativas, en el abordaje del trastorno del espectro del autismo, en el trastorno obsesivo compulsivo, son ejemplos de condiciones que han respondido muy bien y con efectividad a los tratamientos conductuales y de los cuales se tiene bastante evidencia. La terapia de la conducta se centra en el aquí y el ahora y presta menos atención a los sucesos históricos.
Esto es en la terapia pura. Ya sabemos que en la terapia cognitivo-conductual o en la terapia integrativa de enfoque cognitivo-conductual se le está dando mayor importancia a lo que es el contexto como un factor que precipita, predispone y que aumenta la aparición de la conducta problema. Básicamente, la terapia de la conducta comienza mediante un proceso diagnóstico, como ya lo señalé, denominado análisis funcional o conductual, que es el proceso que consiste en determinar el problema presentado a categorías conductuales operativas. Es decir, identificamos cuáles son todas aquellas conductas manifiestas y encubiertas. Por lo general, las clasificamos como cogniciones o pensamientos. De aquí viene después la técnica que vamos a ver de la reestructuración cognitiva, las emociones y las conductas. Y en este análisis funcional determinamos las variables que mantienen la conducta problema, las variables organísmicas, las mediacionales, es decir, las del contexto, los antecedentes estimulares y las contingencias del refuerzo. Como en toda terapia, los programas de modificación de conducta, como se les conoce a las técnicas o a las terapias del enfoque conductual, se realizan por pasos o fases. Y en este caso vamos a hablar de la fase inicial, la fase media y la fase final. En la fase inicial de los programas de modificación de conducta, seleccionamos la conducta que se desea modificar. La evaluación o diagnóstico conductual consiste en la determinación de esa conducta objeto de estudio, sus antecedentes y sus consecuencias. Usualmente, o lo esperable es que utilicemos algún método de registro para saber qué elementos están incidiendo en la conducta. Es de utilidad la observación con algún otro tipo de registro. Las hojas de registro consisten en una sencilla técnica para que el paciente sea consciente de los distintos componentes de una actividad y su nivel de ejecución en cada uno de sus componentes. Se deben identificar los reforzadores o cosas que le gusten a la persona, elegir los objetivos y las técnicas más adecuadas para intervenir realizando un plan de acción. Estos registros los hacemos en sesión, pero también estos registros son tareas que solemos enviar a la casa, en este caso a los papás, para que puedan hacer ese registro de la línea base de la conducta para poder hacer el plan de tratamiento. Está la fase media, que es la puesta en marcha del programa de modificación de conducta y se mide con registros el avance de la conducta a modificar. La intervención psicoterapéutica conductual consiste en la modificación de los antecedentes y la consecuencia a fin de modificar la conducta problema. Y la fase final, una vez que se haya logrado adquirir la conducta adaptativa o funcional, evaluamos periódicamente la conducta después de haber finalizado el programa de intervención, es decir, una vez que se hayan cumplido esos objetivos terapéuticos. Ahora bien, con respecto a lo que es la terapia cognitiva, el término cognitivo hace referencia a aquellos procesos de pensamiento de la persona, entre los cuales se incluyen los procesos de atención, de aprendizaje, la planificación, el juicio y la toma de decisiones. Por lo tanto, la terapia cognitiva es un tipo de terapia psicológica que considera que algunos trastornos o afecciones mentales y emocionales se encuentran íntimamente vinculados con los procesos cognitivos. Como toda terapia o todo enfoque de terapia, por supuesto, esta tiene sus lineamientos y principios. El objetivo principal de la terapia cognitiva es corregir el procesamiento distorsionado de la información y ayudar a los pacientes a modificar las suposiciones que mantienen las conductas y las emociones desadaptadas. Estos lineamientos y principios de la terapia cognitiva que estoy describiendo lo van a encontrar en el libro Psicoterapia Breve, Intensiva y de Urgencia, que está en los recursos de consulta de la unidad 1 de Vela. Este autor señala que la terapia cognitiva se basa en el modelo cognitivo de los trastornos emocionales. Este es un modelo de la psicopatología en el cual el procesamiento se basa en el procesamiento de la información y en la afirmación de que la manera en que las personas estructuran sus experiencias juegan un papel fundamental en la determinación de sus respuestas emocionales y conductuales a esos sucesos. Por otra parte, la terapia cognitiva es breve y de tiempo limitado. Es estructurada, es directiva,
se orienta en los problemas, se basa en un modelo educativo. De aquí es que surge aquella palabra llamada psicoeducación que tanto utilizamos nosotros los psicólogos. Y una relación terapéutica estable es una condición necesaria para la efectividad de la misma, ya que supone un esfuerzo de colaboración entre el terapeuta y el paciente. Esta terapia utiliza el método socrático. Las preguntas ayudan al paciente a examinar de manera objetiva y no defensiva sus suposiciones. La teoría y la técnica de la terapia cognitiva descansan en el método inductivo. La asignación y cumplimiento de las tareas a la casa es un aspecto central de la terapia. Por otra parte, Vela, al igual que en la terapia cognitivo-conductual, señala una serie de lineamientos para la aplicación de esta terapia, entre las cuales tenemos una fase inicial, una fase media y una fase final. Durante la fase inicial, se debe familiarizar al paciente con el modelo cognitivo. Asimismo, en esta fase, el terapeuta tiene un rol más activo que el paciente. Se debe generar una lista de problemas con el mismo, se desarrolla y somete a prueba la conceptualización del caso, es decir, que nosotros analicemos con el paciente todos los aspectos que tengan que ver con eso mismo que trabajamos en la terapia conductual, el poder precisar ese motivo de consulta, identificar en las conductas problemas cuáles son esos excesos, cuáles son los déficits, cuál es la frecuencia, la intensidad, la duración de esa conducta problema, cuáles son esos contextos donde se activa esa conducta problema, los factores predisponentes de su historia, los antecedentes relevantes, la historia de vida, como son esos vínculos tempranos, las experiencias traumáticas. Identificamos los factores precipitantes, es decir, cuáles son aquellos elementos que desencadenaron el problema actual, cuáles son los eventos, los cambios, las pérdidas que están asociados. Por tratarse obviamente del enfoque conductual, vamos a estar más centrados en cuáles son esos factores de mantenimiento enfocado en lo que son los pensamientos y las creencias que sostienen el problema, además de identificar cuáles son esas conductas de evitación o escape que mantienen ese ciclo, cuáles son los factores ambientales e interpersonales del mantenimiento, cuáles son las creencias nucleares y los esquemas. Las creencias nucleares tienen que ver con el mismo individuo, el mundo, el futuro, sobre las otras personas, y las creencias intermedias, las reglas, los supuestos. También debemos identificar cuáles son esos factores protectores y los recursos con los que cuenta el paciente para poder superar esa conducta problema, cuáles son las fortalezas y los recursos internos con los cuales cuenta el paciente, cuál es esa motivación y disposición para el cambio, cuáles son sus valores y la red de apoyo disponible, que es algo muy importante. Luego, sometemos a prueba esa conceptualización del caso para desarrollar el plan de tratamiento. Enseñamos al paciente a identificar cuáles son esos pensamientos automáticos y producir reacciones hacia las diversas técnicas y hacia el terapeuta. Con relación a la fase media, debemos utilizar esos pensamientos automáticos para, a su vez, poder identificar cuáles son las creencias básicas que subyacen a esos pensamientos, que son las suposiciones subyacentes. Ayudamos al paciente a desarrollar habilidades cognitivas para enfrentarse a las distintas situaciones y exploramos el desarrollo de esas suposiciones subyacentes. Ya para la fase final de la terapia, le damos mayor responsabilidad al paciente sobre el tratamiento, examinamos las creencias y sentimientos del mismo acerca de esa posibilidad de dejar el tratamiento o culminarlo, revisamos las metas obtenidas, los preparamos para la terminación y enfocamos en la prevención de las recaídas, que es algo que suele suceder en todos los procesos terapéuticos, indistintamente del enfoque desde donde lo abordemos, y hacer esos arreglos para tener sesiones de refuerzo o llamadas telefónicas de seguimiento. Es decir, que una vez que nosotros finalicemos el tratamiento, podemos tener sesiones ocasionales, mensuales, bimensuales o trimestrales
para ir chequeando que esos cambios se mantengan en el tiempo. Ahora, con respecto a lo que son las técnicas cognitivas puras, estas tienen como objetivo el uso de los pensamientos del cliente para la solución o para mejorar su problema. Nos va a ayudar a llevar a cabo determinadas estrategias o para sustituir o reemplazar otros pensamientos que mantengan el problema o sean parte del mismo. Una de las técnicas o mayormente divulgadas es dentro del enfoque puramente cognitivo, es la terapia racional emotiva conductual de Albert Ellis o conocida por sus siglas como TREC, TRS. Consiste en una terapia de dirección activa, filosófica y empírica que se centra en la resolución de problemas y perturbaciones emocionales y de conducta. Su objetivo radica en conseguir que el paciente lleve una vida más feliz y satisfactoria a través del uso del diálogo y del debate socrático. Tenemos la terapia cognitiva de Aaron Beck. Recuerden que Aaron Beck también es el creador de aquellas listas de pensamientos y estos instrumentos para poder nosotros diagnosticar a través de un screening cuál es el nivel de severidad tanto de la ansiedad como de la depresión o la ideación suicida. Esta terapia cognitiva de Aaron Beck se sustenta sobre el modelo cognitivo, el cual establece que los pensamientos, sentimientos y comportamientos se encuentran estrechamente conectados y que por lo tanto las personas pueden superar sus dificultades y alcanzar sus objetivos, identificando y cambiando los pensamientos inútiles o incorrectos. En otras literaturas la van a encontrar como esos pensamientos distorsionados a través del método de la reestructuración cognitiva. La reestructuración cognitiva es esa técnica que consiste en que el paciente aprenda a cambiar algunos pensamientos negativos que producen inconvenientes emocionales. Se detectan y se cambian los pensamientos automáticos, ideas involuntarias que aparecen en distintas situaciones. Se buscan, escuchen bien, no cambiar los pensamientos positivos, no. Se trata de buscar alternativas realistas, racionales y que le permitan un afrontamiento adecuado ante diferentes situaciones. Al respecto, Velax señala que en esta técnica se debe entrenar al paciente a identificar cuáles son esos pensamientos automáticos y las suposiciones subyacentes, utilizando a su vez técnicas como la autovigilancia cada hora, el interrogatorio directo, el roleplay, el registro de pensamiento disfuncional y la técnica de la flecha descendente. Dentro de las técnicas cognitivas también tenemos el entrenamiento asertivo, partiendo de que la asertividad es esa capacidad de que nosotros podamos expresar nuestros pensamientos y sentimientos sin experimentar ansiedad ni agredir al otro y de una manera socialmente aceptable. Durante la terapia, el paciente puede aprender a comunicarse de un modo eficaz, manifestando sus propias opiniones. Está la técnica de las autoinstrucciones, que es una técnica mediante la cual el individuo se da a sí mismo un conjunto de órdenes o instrucciones para la regulación autónoma de la propia conducta. El objetivo de este entrenamiento es, por ejemplo, en el caso de niños y adolescentes, enseñarlos a tener una forma de actuación rápida y eficaz para lograr el éxito en una tarea o en una conducta. Estas autoinstrucciones es una técnica que funciona de manera excelente con los niños y adolescentes que tienen diagnóstico del trastorno por déficit de atención con hiperactividad de tipo impulsividad, en episodios de ansiedad, en aquellos casos donde los niños tienen dificultad para el autocontrol de su comportamiento, en la autorregulación emocional y en las dificultades de aprendizaje. Una de las razones, aquí hay que hacer el énfasis en que la razón fundamental por la cual se sugieren tratamientos por objetivos es para nosotros poder identificar y evaluar su eficacia.
Cuando hablamos de la técnica del interrogatorio directo, esta es una técnica más directa que consiste en preguntarle al paciente qué pensamientos ocurren cuando se encuentra dentro de una situación problemática o en la situación que evocó una respuesta emocional. Esto tiene como fin enfocar la atención sobre cómo el paciente se sentía, y esto es como un medio para poder recrear los pensamientos y poder identificar las distorsiones que hay alrededor de eso. La imaginación, esta es una técnica que consiste en utilizar la imaginación y la visualización para intentar tener acceso a los pensamientos automáticos del paciente. El role playing se utiliza para despertar pensamientos automáticos y consiste en hacer que paciente y terapeuta hagan un roleplay de una situación con una alta carga emocional. Es decir, hacemos un juego de roles, el paciente se comporta como si fuese el terapeuta como el paciente y viceversa. El registro del pensamiento disfuncional, esto se hace también a través de listas o registros y consiste en identificar los pensamientos automáticos y registrarlos junto con las emociones asociadas. Hablemos ahora de lo que son las técnicas para la adquisición de habilidades de afrontamiento. Las técnicas para el entrenamiento en habilidades de afrontamiento surgen como una alternativa al principio de contracondicionamiento y la desensibilización sistemática. Tenemos la inoculación al estrés. La inoculación al estrés es una técnica que tiene por objetivo desarrollar y dotar a los sujetos de habilidades y destrezas que les permitan disminuir o anular la tensión y la agitación fisiológica y sustituir las antiguas interpretaciones negativas por un conjunto de pensamientos positivos de afrontamiento al estrés. La inoculación al estrés ha evolucionado desde su desarrollo inicial como un procedimiento relativamente específico y de carácter preventivo, centrado en esas habilidades cognitivo-conductuales de relación y cognitiva para el tratamiento general de las fobias, hasta abarcar su aplicación a un amplio número de problemas y terminar convirtiéndose en un procedimiento general o tratamiento multicomponente de amplio espectro para intervenir en problemas relacionados con el afrontamiento y el manejo de situaciones aversivas como los pacientes con enfermedades o pacientes oncológicos, en situaciones de estrés postraumáticos, en situaciones de fobias, miedo a hablar en público, ludopatía, entre otros. Los basamentos sobre los cuales se apoya la inoculación al estrés son el modelo transaccional del estrés, el modelo de afrontamiento de Lazarus, el modelo de Murphy de afrontamiento y el principio de determinado recíproco de Bandura. El procedimiento que utiliza la inoculación al estrés como modelo general de tratamiento tiene como objetivo el entrenamiento del individuo en el manejo y aplicación del conjunto de técnicas que lo integran, con la particularidad de que la persona puede seleccionar aquellas que le permitan controlar exitosamente futuras situaciones evocadoras de ansiedad o productoras de estrés. Para este proceso, en el que el terapeuta tiene que elaborar el programa para la reducción y prevención del estrés, Menchenbaum propone una serie de orientaciones sobre distintos aspectos a fin de garantizar el éxito y que se distribuyan en las distintas fases de las que consta el procedimiento estándar. Y hablo aquí de procedimiento estándar y luego cuando revisen la literatura se van a dar cuenta que dentro de los planes de tratamiento existen aproximaciones estándar o vamos a decir una serie de pautas generales, esto es lo que llaman el procedimiento estándar, que nosotros, de acuerdo a eh, el tipo de trastorno o abordaje que estemos haciendo, de ansiedad, depresión, ideación suicida, enfermedades, acompañamientos en casos de cirugía, va a variar en tiempo. En este caso, que estamos hablando de la inoculación del estrés, hay algunas orientaciones para este programa. Primero, hay que analizar qué es lo que hay que enseñarle al paciente. Hay que evaluar cuidadosamente para que podamos identificar cuáles son esos factores intra o interpersonales que impiden o dificulten la práctica de las habilidades de afrontamiento.
contar tanto con el paciente como con otras personas significativas. Es decir, que nosotros podamos identificar esas personas que se constituyen en la red de apoyo del paciente para que sean también partícipes de esa intervención. Tener presentes los factores cognitivos y afectivos, seleccionar las tareas de adiestramiento de forma cuidadosa, adiestrar al paciente en la generalización, orientar al adiestramiento de cara al futuro a fin de prever las recaídas. Ya podemos ver que aquí también en esta técnica se considera lo que es el abordaje de las recaídas. Si es posible trabajar en distintos ambientes como con diferentes terapeutas y tareas, asegurar que la información dada al paciente sobre la utilidad del adiestramiento es asimilada por este. Cuando hablo de que hay diferentes terapeutas y tareas, es porque algunos abordajes terapéuticos del enfoque conductual, por ser usualmente procedimientos estándar, pues no necesariamente tienen que ser aplicados por mismo terapeuta, sino que también podemos valernos de un grupo de terapeutas. Por eso, si recuerdan la sesión de la clase pasada, hablé que en ese abordaje puede haber no solamente un paciente, sino varios, pero también uno o varios terapeutas. A eso se refiere este punto. Asegurarse que la información dada al paciente sobre la utilidad del adiestramiento es internalizada por este. La duración del entrenamiento va a depender de un criterio basado en la actuación del paciente y no de un número de sesiones prefijado con anterioridad, como es el uso de otras técnicas. Todas estas orientaciones son aplicables al resto de las personas que van a proporcionar apoyo al paciente. De manera general, debo caracterizar lo que es la terapia cognitivo-conductual, ya como un enfoque integrador. Esto es un modelo de tratamiento de diversas condiciones y trastornos mentales y del comportamiento, que trabaja y hace su énfasis en ayudar al paciente a que cambie sus pensamientos, sus emociones, sus conductas y sus respuestas fisiológicas disfuncionales por otras más adaptativas para superar sus problemas. Este modelo está conformado por un grupo de intervenciones que se ponen en práctica luego de una exhaustiva evaluación de las características biopsicosociales del paciente y que tiene en cuenta el visto, compromiso y colaboración del mismo paciente y de su red de apoyo. Este modelo de psicoterapia es estructurado, es activo y es centrado en el problema. El tratamiento estándar normalmente dura entre 10 y 20 sesiones. De acuerdo a las investigaciones, los pacientes suelen experimentar a menudo una reducción considerable de los síntomas después de 4 o 6 semanas de tratamiento. En primera instancia, se guía inicialmente a los mismos individuos a monitorear y reconocer los pensamientos automáticos negativos, a averiguar cómo estos pensamientos dan lugar a pensamientos, conductas y sensaciones somáticas desagradables e inadecuadas. Luego, ilustramos a los pacientes acerca de cómo examinar la exactitud y la utilidad de dichos pensamientos, a ponerlos a prueba empíricamente, es decir, una de las preguntas es, ¿qué evidencia tienes tú de que este pensamiento que estás teniendo es en realidad así como tú estás diciendo o se cumple así en la vida real? Implica también arriesgarse a encontrar nuevos tipos de refuerzo y a generar cogniciones o pensamientos más equilibrados y más adaptativos. Además de aprender a modificar estas cogniciones distorsionadas, se exhorta a los pacientes a caracterizar y modificar creencias centrales intermedias que son la base de esos pensamientos automáticos. Los objetivos primordiales de la terapia cognitivo-conductual son disminuir el pensamiento disfuncional y consta de 3 elementos básicos: la triada cognitiva, los esquemas cognitivos y las distorsiones cognitivas. Esta triada cognitiva se refiere a los patrones, ideas y actitudes negativas de sí mismo, del mundo y del futuro. Los esquemas negativos se refiere a aquellos patrones de pensamiento estables y duraderos que representan las generalizaciones de una persona acerca de las experiencias pasadas y de esta manera juzga al presente y al futuro. Las distorsiones cognitivas
Estos son los tipos de pensamiento que no se corresponden con la realidad o que la persona acomoda a sus esquemas cognitivos y se refiere a el uso de interferencias, abstracción selectiva, generalización, magnificación, minimización, personalización, catastrofización y pensamiento dicotómico. Otro de los objetivos de esta terapia es incrementar las habilidades de autocontrol, de optimizar la capacidad para resolución de problemas, mejorando las tasas de reforzamiento positivo y aumentando las habilidades sociales interpersonales. Ya para ir cerrando, podemos decir que lo más frecuente hoy en día es combinar técnicas cognitivas y conductuales, de modo que actualmente no suele no haber tratamientos puros. Sin embargo, hay colegas que utilizan el enfoque de manera ortodoxa. Son tratamientos que asocian ambos componentes, aunque la importancia de cada uno de ellos es variable según los casos. La reestructuración cognitiva viene a ser una de las técnicas cognitivas conductuales más sugerentes dentro del repertorio de procedimientos, del cual dispone el terapeuta cognitivo-conductual. Sin embargo, su aplicación en la práctica no es fácil por varios motivos. Para empezar, se requiere un buen conocimiento del trastorno o la condición a tratar. Asimismo, se necesita velocidad, creatividad de pensamiento para mantener una interacción fluida y competente con el paciente. Por último, la técnica no está tan pautada como otras técnicas de modificación de conducta y por sus propias características no puede estarlo en la misma medida. Ha sido frecuente hablar de las denominadas terapias de reestructuración cognitiva, dentro de las cuales están la terapia racional emotiva conductual de Ellis, la terapia cognitiva de Beck y el entrenamiento de autoinstrucciones de Michenbaum. Ya sabemos que la reestructuración cognitiva consiste en que el paciente, con la ayuda del terapeuta, identifique y cuestione sus pensamientos desadaptativos, de modo que puedan ser sustituidos por otros más apropiados y que en ese proceso se reduzca o se elimine la perturbación emocional y conductual causada por esos pensamientos desadaptativos. En esa reestructuración cognitiva, los pensamientos son considerados como hipótesis. Tanto terapeuta como paciente trabajan juntos para poder obtener los datos que determinen si dichas hipótesis son correctas o son útiles. En vez de señalar a los pacientes cuáles son los pensamientos alternativos válidos, el mismo terapeuta formula una serie de preguntas y diseña experimentos conductuales para que sean los mismos pacientes quienes evalúen y someten a pruebas sus propios pensamientos negativos y lleguen a una conclusión sobre la validez y la utilidad de los mismos. La reestructuración cognitiva en combinación con otras técnicas se ha mostrado más eficaz que la ausencia de tratamiento o que otros tratamientos en los trastornos de la ansiedad, depresión mayor, trastorno afectivo bipolar, en combinación con los fármacos, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de somatización, trastorno por dolor, trastorno dismórfico, los trastornos por abuso de sustancias, algunos trastornos de personalidad, el trastorno de oposicionista desafiante, los trastornos del sueño, conflictos de pareja, el problemas de la salud y en la presencia de ideas delirantes y alucinaciones. Algunos tratamientos que han tenido apoyo empírico y válido para diferentes trastornos en lo que se refiere a lo que son los niños y adolescentes. Para el trastorno conocido como trastorno de ansiedad por separación, ansiedad social y trastorno de ansiedad generalizada, que son tres de las clasificaciones que corresponden a los trastornos de ansiedad de acuerdo al DSM-5, el tratamiento por excelencia es la terapia cognitivo-conductual. Para las fobias funciona con eficacia el modelado. Para la depresión, en el caso de los trastornos de la conducta alimentaria, la terapia cognitivo-conductual. En el trastorno por déficit de atención e hiperactividad,
el entrenamiento parental, la modificación de conducta en el contexto escolar, en casos de enuresis y encopresis, la terapia conductual, cuando hay trastornos de conducta, el manejo de lo que son las contingencias. Ya para concluir, podemos decir que actualmente existe una creciente demanda de la atención psicológica. Sabemos que, por ejemplo, los centros públicos están saturados, incluso se manejan los hospitales con listas de espera. Por lo tanto, la formación del psicólogo exige una sólida formación tanto en procesos de evaluación como de intervención desde la psicología clínica, con el objetivo de poder satisfacer estas demandas y dar respuesta de una manera efectiva a las necesidades en salud mental que existen actualmente. Así, la función del psicólogo clínico juega un papel fundamental para el logro del bienestar emocional, social y mental de los individuos. Asimismo, la comprensión de que la psicología clínica se fundamenta en conocimientos postulados y modelos sustentados científicamente, en especial este que deriva del enfoque cognitivo-conductual. El desarrollo de las técnicas de modificación de conducta ha permitido que éstas se apliquen eficazmente a alteraciones que antes eran de exclusivo campo de la medicina. El área de acción dentro de la psicología clínica abarca el ser humano en todo el ciclo vital, así como la diversidad de trastornos estudiados desde la psicopatología, entre los que se cuentan los trastornos afectivos, emocionales, de comportamiento, los trastornos adictivos, los trastornos de personalidad, disfunciones sexuales, problemas físicos, entre otros que se encuentran debidamente descritos en los manuales diagnósticos CIE-11 y DCM-5, DCM-5 revisados. Debo agregar además que cuando abordamos a la población infanto-juvenil, solamente debemos tener este conocimiento de las técnicas basado en la evidencia, sino tener muy claros los criterios y los hitos esperados dentro de lo que es la psicología del desarrollo, que es lo esperable para cada edad, para que nosotros podamos identificar cuál es el tipo de evaluación que sea coherente con la condición del niño. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, que es algo que suele suceder a los psicólogos clínicos que hacemos vida en el área escolar, que te llega o te remiten a niños de 3 años por temas de atención y concentración. Ajá, ok, vamos a revisar. De acuerdo a los parámetros de la psicología del desarrollo, es esperable que entre ese periodo de los 3 y 4 años, la atención y la concentración del niño sea dispersa y que el tiempo de atención sea muy corto. Entonces, en vez de derivar una evaluación psicológica, una evaluación neurológica, vamos a evaluar cómo está funcionando a nivel cognitivo. Ah, cumple los parámetros. Ah, es que se inició en la escolaridad de manera muy temprana. Atiende instrucciones, cómo está la motricidad fina, cómo está la motricidad gruesa, cómo está el lenguaje. Y no solamente centrarnos en ese proceso de atención y concentración y derivarlo a una evaluación quizás innecesaria hasta esperar que el niño consolide ese proceso atencional. A eso me refiero con todas estas particularidades de conocer muy bien estos aspectos del desarrollo. Con esta descripción damos por culminada esta segunda clase en vivo del periodo 2026-5 para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 1, sección R1. Si tienen dudas, reflexiones o planteamientos acerca de las evaluaciones, del material bibliográfico, de la exposición que acabamos de tener, este es el momento para hacer las aclaratorias, sus comentarios y si no les surge en este momento, ya saben que también tenemos la mensajería del aula virtual o el foro de dudas que a la brevedad les respondo. Pueden hacer uso del chat, pueden hacer uso del micrófono. Muchas gracias, Carla.
Sí, el material que les dejé está excelente, como para que lo tengan allí como su Biblia. Gracias, Luis. Gracias, Lenín. Gracias, Tamara, por tu comentario. Gracias, Luis. Bueno, espero que todo este material les sea de provecho. Recuerden que eh, la particularidad de asistir a las clases en vivo en que es que ustedes pueden aprovechar de hacer las preguntas que quieran, de aclarar las dudas, de tener presente cuáles son los materiales que van a utilizar. Les acabo de dar tips de la práctica clínica, que yo sé que ustedes van a iniciarse en eso. Quizás algunos ven más fácil iniciarse con niños y adolescentes. Ciertamente podría ser fácil, pero tiene sus retos y por eso la mayoría termina dedicándose a la atención clínica de adultos, porque esto requiere una formación bastante sólida y además de muchas otras cosas que no son centradas en las técnicas, pero que sí son importantes en el quehacer clínico. Bueno, siendo que no hay más dudas, muchas gracias por su asistencia, por su participación. Les agradezco su puntualidad. Damos cierre a esta segunda clase. Mucho éxito en sus evaluaciones. Que tengan muy buenas noches.